Hoy vamos a tener una emisión especial de nuestro directo semanal. Contamos con la presencia de un invitado pues de lujo que ya muchos en audiencia ya conocerán, el señor Carlos Rosado, ex jugador profesional y también hoy en día analista deportivo. Me da mucho gusto tener a alguien que está sumamente preparado en cuanto al análisis deportivo, porque pues en Nación Patriota nos gusta el análisis, ¿sí o no, Lisandro? Sí, más que nada, pues gracias noches, Carlos, un saludo por acompañarnos. Te agradezco, Henry. Carlos, pues empezando. Sí, tuvimos ahí algún problema. Bueno, sabemos que usted participó en la NFL en uno de los programas de pretemporada con los Jets, pero su carrera abarca también la UNEFA, también abarca la NFL Europa. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia como jugador y posteriormente esa transición que se da a los medios de comunicación? Mira, desde muy chico empecé a jugar fútbol americano aquí en México desde los 7 años, entonces estuve involucrado en este deporte desde muy temprana edad, y el llegar a NFL Europa me abrió el panorama de manera distinta desde el punto de vista de conocer realmente lo que es el fútbol americano y cómo lo viven los americanos, porque la NFL Europa era de coaches, jugadores, era una liga de la NFL, era una liga en donde había puros jugadores americanos con 8 extranjeros. Y bueno, ahí es donde aprendí realmente lo que era el fútbol americano ya desde su esencia, desde la filosofía, desde otro punto de vista. Aquí en México juegas fútbol americano, hay buen nivel y todo, y crees que están en el mejor nivel, pero aquí en México, pero cuando brincas ya a la NFL ya conoces el nivel profesional, sabes cómo te tienes que preparar. Cuando salto a los Jets, juego 7 años en NFL Europa, y eso me da un panorama totalmente diferente, otra perspectiva del deporte, otra perspectiva de cómo ven los americanos también el fútbol americano, no solamente como aficionados, sino realmente cómo se meten. Me ayuda a ser profesional. Y bueno, y cuando entro a los medios, también es otro reto importante para mí. Nunca había trabajado en televisión, no estudié la carrera de comunicación, estudié administración de empresas. Y es un reto, pero lo tomo como el fútbol americano de preparación. Lo que me costó de llegar a la NFL Europa fue de mucho trabajo, fue de mucho esfuerzo, fue de disciplina, fue de trabajar intensamente, fue de trabajar horas extras. Y lo mismo, cuando entro a Fox Sports, empiezo a trabajar, me empiezo a dar cuenta de que, bueno, sí sé del deporte, conozco muy bien, entiendo, veo rápidamente las jugadas, porque, bueno, al estudiar video y ser jugador profesional, bueno, entiendes muy fácil el fútbol americano, tienes otra perspectiva, pero no es lo mismo saberlo a comunicarlo, entonces a estar enfrente de las cámaras. Y entonces, bueno, también lo tomé igual, fue una preparación intensa, tomé diferentes cursos, me fui a Estados Unidos a tomar 2 cursos de broadcast que tenemos la oportunidad los exjugadores de NFL de tomar, en donde están los productores de NFL Network, de ESPN, de Fox Sports en Estados Unidos. Entonces empiezas a ver también otro panorama diferente y te empiezas a desarrollar también diferente como analista. No quería quedarme estancado, ¿no? Como que el exjugador de fútbol americano y ya, sino ser el comunicador que sepa tanto hablar enfrente de las cámaras, cómo sepa dar la información, cómo sepa analizar y lo que busque la gente. Y entonces, bueno, pues también fue un tema de preparación intenso y, bueno, afortunadamente y gracias a Dios ya llevo algunos años dentro de Fox Sports. Muy bien. Usted participa un tiempo con los New York Jets. El momento de dar ese salto a una liga profesional tan importante como la NFL, ¿cómo usted puede explicar o resumir un poco lo que es para alguien que a lo mejor está acostumbrado más bien como trabajamos acá en México, de repente llegar a la NFL? ¿Qué cambia en la rutina diaria del jugador? Cambia desde el punto de vista de cómo ves el deporte. En comparación de México, ¿cómo ves el deporte? Completamente diferente. Aquí lo ves como un hobby, como que, bueno, voy a jugar, tengo la oportunidad de jugar. Allá es un trabajo, allá vas a dar todo, allá no dejan que un jugador vaya y te quiera ganar el puesto. El tema de competencia es muy intenso, es muy fuerte, es algo completamente diferente a lo que se vive aquí en el fútbol nacional.
y esa es una de las realidades que hay y diferencias que hay entre el fútbol americano de Estados Unidos, la NFL, que todavía está arriba, y el fútbol americano nacional. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Además, obviamente, de la genética, de la preparación, de la dedicación, de la disciplina para ver videos, desde que llegas a las juntas, toda la logística que hay alrededor del training camp, la preparación, los entrenamientos. Nosotros todavía nos tocaron 2 prácticas al día, video en la noche. Era un día larguísimo de fútbol americano, tanto en lo físico como en lo mental, el aprenderte de jugadas. Cada día nos instalaban 20 jugadas de pase por día, entonces te tienes que aprender y tienes que estar estudiando y tienes que estar repasando, y son muchos movimientos, demasiadas formaciones, entonces es mucho estudio, involucra mucho estudio, pero la parte de competencia creo que ahí es donde cambia. O sea, es lo que más me llama la atención del fútbol nacional a la NFL. Usted llega con los New York Jets y obviamente es uno de los grandes rivales que tienen los New England Patriots. ¿A usted le llegó a tocar, en lo poco que llegó a estar ahí, ver algún video, a lo mejor preparándose en torno a los rivales de la división? Le decían, así juegan ellos, así juegan estos otros. ¿Llegó a tener contacto con la preparación también de los Patriotas? No tuve contacto. Estuvimos preparando la pretemporada, los partidos que nos tocó, creo que fue Cincinnati, Santos, Tampa, Gigantes y el último fue Filadelfia, y se enfocan en el primer juego de temporada, que ese año fue contra Washington. Entonces prácticamente no. He tenido compañeros que jugaron en los Patriotas y que estuvieron en ese Patriots Way, y me han explicado y me han contado algo de la cultura de Nueva Inglaterra. He leído diferentes libros también, y entonces estoy familiarizado también con la manera como trabaja Bill Belichick. Hablando un poco de cómo trabaja Bill Belichick, pues se ha comentado recientemente también sobre cómo trabaja en los receptores. No es algo que se le dé naturalmente, o sea, podemos ir a otras posiciones como linebacker, liniero defensivo, se le dan bastante bien, pero receptor no. ¿Alguna vez usted ha rescatado algo que le haya dicho, tal vez es por esto, o usted ha llegado a la conclusión de que quizás sea por esto otro? ¿Qué puede ser la razón en la cual Nueva Inglaterra simplemente no puede producir receptores? No, mira, de que escogen y buscan receptores, sí, pero hay que ver la manera como ellos ven el fútbol americano y reclutan a los jugadores en las diferentes posiciones, no solamente en receptores, sino en línea ofensiva, en corredores, en línea ofensiva, en línea defensiva, en los linebackers y todo. Quieren jugadores dinámicos, quieren jugadores también que se adapten a ese esquema. No quieren jugadores elite quizá que sean tan sobresalientes porque no han escogido o no han tenido la oportunidad de escoger al principio del draft o dentro de los primeros 10. Buscan jugadores buenos que los puedan desarrollar y que se adapten al Patriots Way, al final, que se adapten a esa cultura. Ellos buscan jugadores con talento, pero que sean jugadores completos, y el mantenerse ahí, o sea, es una cultura de mucho detalle. ¿A qué voy con esto? Uno de mis compañeros dentro del Broadcast Bootcamp fue Darius Butler. Él estuvo con los Colts y estuvo también con Nueva Inglaterra como corner, y me explicaba, le preguntaba cuál es, qué es lo que hace Bill Belichick diferente, cuál es esa cultura que busca hacer Nueva Inglaterra, y me dice, la de los pequeños detalles. No hay un equipo en la NFL que se enfoque en los pequeños detalles. Dice, un ejemplo que te puedo poner es cuando yo llego al camp y, bueno, cuando llego a estar en Nueva Inglaterra y llego a las oficinas y todo, hay pósters, por lo regular hay diferentes fotos de jugadas de Nueva Inglaterra con frases abajo, y las van cambiando cada semana. Y dice, un día Bill Belichick llega y me dice, oye, ¿qué había en la foto de la pared del pasillo? Y me queda así como que, pues así como que no supe qué responderle, no me había fijado. Y a lo que va es que pequeños detalles como eso, todo tiene un porqué por qué colocan las cosas, por qué están los pósters ahí y todo. Entonces, lo que me dijo es, al final se fijan en los pequeños detalles. A lo mejor es insignificante el cambiar, el poner fotos, pero ellos están dando un mensaje
de lo que quieren ser, la comunicación que queremos transmitirle a los jugadores y que los jugadores transmitan y que los jugadores también se estén enfocando con la misma cultura que queremos hacer dentro del terreno de juego. Y esa es una de las razones por las que, bueno, ha tenido tanto éxito, además de que la mancuerna Tom Brady, Bill Belichick ha ayudado mucho y se han encontrado, ¿no?, con esa cultura de trabajo, de disciplina y de enfocarse en los pequeños detalles. Lisandro, ¿tienes algo que preguntar o algo que comentar? Sí, aprovechando, una disculpa por los problemas de red, los entenderán, sí. Los estamos teniendo todos. Sí. Aprovechando que el análisis me gusta mucho, cómo es el mundo del fútbol, por ser receptor y aparte por entender esta situación de los equipos. Pero hay un detalle que me llamó mucho la atención del 2019, 2020 y 2021. Se alcanzó a escuchar, sí. Sí, bueno, es interesante lo que comenta porque esos pequeños detalles son precisamente a veces lo que Bill Belichick comulga mucho entre sus jugadores. A él probablemente le gusta mucho exigirle de más y probablemente entiendo lo que dice porque un novato, un chico salió del colegial, no tiene esa cultura tan arraigada. Habrá programas más estrictos que otros, pero sí es difícil para alguien joven de repente tener toda esa información muy clara. Y por ahí llega un poco el tema del quarterback, porque eso es lo que yo quisiera preguntarle ahorita. El caso de Mac Jones es excepcional. Estamos hablando de un quarterback que un quarterback en primera ronda, algo que desde 1993 no ocurre. Bill Belichick no es dado a seleccionar tan alto a sus quarterbacks, pero algo vio en este chico y nos resalta la información de que es porque aprende mucho, es alguien muy estudioso, pero conociendo a Bill Belichick, ¿qué cree que le pudo haber gustado específicamente a este chico? ¿Qué puede decir? Probablemente Mac Jones tiene esta capacidad que finalmente hizo que Bill Belichick rompiera una tradición, una costumbre. Bueno, primero rompió la costumbre porque no le quedaba de otra. Durante 20 años no se enfocó en desarrollar o en preparar algún quarterback o buscar algún quarterback. Encontró a Jimmy Garoppolo, encontró a Jacoby Brissett en la segunda ronda, pero no pensando en que pudieran ser esos quarterbacks que sustituyeran quizá a Tom Brady o quizá que Tom Brady estuviera delante de ellos y Brissett y también Garoppolo aprendieran de Tom Brady, que lo hicieron. Entonces, cuando se cambia de equipo, no tenían un plan B, incluso se tardaron también en escoger un quarterback el año pasado y llega Cam Newton y no hay pretemporada, el tema de la pandemia, difícil adaptarse a un esquema y a una cultura nueva en donde Cam Newton no estaba acostumbrado a trabajar con ese régimen de Bill Belichick y le cuesta mucho trabajo. Pero se va adaptando poco a poco. Este año, pues al final no le queda de otra. No había quarterback, Cam Newton es la única opción porque ya trabajó con ellos, ya conoce el sistema, fue MVP en la NFL, tiene a Jarrett Stidham que realmente, bueno, cuando lo metieron a los juegos, parecía que todo el juego se le movía demasiado rápido, las defensivas se movían muy rápido, los disparos, etcétera, no entendía el juego. Y eso te das cuenta como coach, ¿sabes? Este quarterback no va a ser mi quarterback titular porque le cuesta mucho trabajo anticiparse, leer a las defensivas. Me voy con Cam Newton. Ahora lo que los obliga con Mac Jones es, primero que nada, de dónde viene. Nick Saban es el gran amigo de Bill Belichick, lo conoce muy bien, la retroalimentación que tiene. Mac Jones es un jugador también ya grande, ya no es un jugador que tiene 20, 21 años de edad, es un jugador que pasó 4 años en la universidad con experiencia, que ya está listo para jugar en profesional. Es un quarterback quizá lo más completo que pudo haber escogido Bill Belichick, además de toda la retroalimentación de Nick Saban. Es un quarterback que tiene muy buena anticipación, que estaba rodeado de grandes estrellas, de jugadores rápidos, explosivos en el colegial, y creo que eso es lo que buscan ahora con Nueva Inglaterra, rodearlo de gente con talento. Nunca tampoco se había visto que escogieran o que gastaran tanto en la agencia libre y que invirtieran tanto dinero en la agencia libre. Sí invertían, sí gastaban en la agencia libre, pero no pagaban gran cantidad de dinero a los jugadores. Y después cuando tenían que renovar el contrato, bueno, te quedas en este equipo con lo que te vamos a pagar o si quieres ganar más, bueno, te dejamos ir. Esa era la filosofía.
Ahora no, ahora tienen que rodearse de gran talento y darle la oportunidad también a un quarterback joven o quizá Cam Newton, pero rodeado de talento, que esa va a ser una de las claves. Y bueno, y hay que ver también cómo se adaptan estos chicos también a esa cultura de Nueva Inglaterra, que no es nada fácil, el régimen es muy militar, es muy cuadrado, haz tu trabajo, es en los pequeños detalles, es mucho de disciplina, y es algo que no lo ves en ningún otro equipo. Ni lo ves en colegial, ni lo ves en profesional. Quizá lo que más se asemeje pudiera ser la manera de entrenar de Alabama por el esquema, por la manera, filosofía que tiene Nick Saban, muy similar a la de Bill Belichick. Entonces creo que es una de las razones por las que también se inclina por Mac Jones, además de ser campeón nacional, de tener varios logros, y bueno, al final les llega. O sea, sin hacer ningún cambio, se esperan, aguantan, y es el quarterback que les llega. Menciona algo muy interesante porque Mac Jones viene de un programa que también lo rodeó muy bien. Nueva Inglaterra le ha traído armas, pero acá sabemos que los receptores quizás no ilusionan tanto. O sea, Nelson Agholor ser tu receptor número 1 no es precisamente el sueño de cualquier equipo. Ya le pasó a los Eagles, confiaron mucho en él y no dio una, y los Raiders le dieron un run antagónico. Lisandro tiene, me imagino, una pregunta similar al respecto, porque es algo que nos ha preocupado toda la offseason. ¿Qué va a pasar con los receptores que tienen en Inglaterra? Bueno, aquí también hay que ver la filosofía de Bill Belichick y estudiando un poquito más desde los Browns cuando estaba de head coach, qué es lo que buscaba en un equipo. Y él lo que busca es atacar y ganar el centro del campo. Si tú ganas el centro del campo, esa es la filosofía de Bill Belichick, tú vas a ganar los partidos como ofensiva, vas a dominar al rival y después te vas extendiendo y después vas a... O sea, el fútbol americano él lo quiere ganar entre los números y es la razón por la que escoge buenos receptores normales, lo que hay Nelson Agholor y Kendrick Bourne, pero se enfoca más en los alas cerradas. Cuando tuvo éxito con Inglaterra, que tenía a Gronkowski, que tenía a Aaron Hernández, ¿cuál era el esquema ofensivo? Atacar con ese personal 12 con 2 alas cerradas o 22 con 2 corredores, 2 alas cerradas y ganar el centro del campo con esas trayectorias cruzadas atrás de los linebackers. Cuando está Tom Brady es lo mismo hace. Son jugadas de play action, tratar de atacar a los linebackers atrás con trayectorias cruzadas y dominar ese centro del campo. Ese al final es la filosofía de Bill Belichick y lo tiene escrito, no es que yo lo esté inventando ni que además de que lo he estudiado, pero también sé que hay notas de él, sacó Michael Lombardi, que un buen amigo, sacó unas notas de Bill Belichick sobre cómo él preparaba, cómo él veía el esquema ofensivo, cómo él iba a reclutar a esos jugadores para poder dominar desde que estaba en los Browns, y ahora es lo mismo que está haciendo con Nueva Inglaterra y es lo mismo que ha hecho muchos años. Por eso cuando tenían también a esos 2 alas cerradas que les menciono, tanto Hernández como Gronkowski, después tuvieron a Edelman y tuvieron a Danny Amendola, 2 receptores que al final juegan en el slot, juegan adentro con trayectorias cruzadas, con retos personales contra los linebackers y buscar dominar esa zona. Y además creo que este año la otra de las ventajas es, y que va a buscar Nueva Inglaterra, es el fútbol americano de poder, cuando los llevó al Super Bowl en contra de los Rams, es correr el balón, ser agresivos, correr el balón, dominar, porque eso también te da una ventaja. Tú colocas un personal con 2 corredores en el campo y después los alineas abiertos y eso genera confusión en la defensiva, qué tipo de personal vas a usar, y después los colocas atrás en la línea, con 2 corredores atrás, puedes correr el balón, eres un equipo de poder y empiezas otra vez a dominar el centro del campo. Entonces, por ahí creo que va la filosofía de Bill Belichick y por ahí va creo que el esquema que puedan jugar este año con un arma extra. Si Cam Newton va a ser el quarterback titular, tienen un arma extra como corredor y eso complica mucho a los rivales. El que el quarterback sea corredor, el que con el quarterback puedas diseñar jugadas de carrera, complica mucho a los rivales. Es algo muy interesante porque Cam Newton va a ser el titular y difícilmente Mac Jones puede hacer algo para superarlo. Probablemente tampoco suceda con este chico de Jarrett Stidham porque el año pasado lo intentó sin éxito, pero Cam Newton está acostumbrado a jugar con alas cerradas. De hecho, en Carolina tenía a Greg Olsen. ¿Cree que el tener 2 alas cerradas como Jonnu Smith y Hunter Henry, que todos sabemos que pueden ser muy peligrosos, le puede ayudar a Cam Newton? ¿Qué expectativas deberíamos tener con Cam Newton este año?
Mira, jugar con dos alas cerradas complica mucho a las defensivas, porque los puedes colocar del mismo lado. Puedes colocar wing, puedes colocar dos receptores del otro lado. Entonces, tú colocas esta formación, dos alas cerradas de un lado, dos receptores del otro. ¿Cómo se va a colocar la defensa? ¿Va a jugar zona? ¿Va a jugar personal? Si juegas personal, vas a mover a tu corner del otro lado, vas a dejar linebacker, safety con alas cerradas. Estos alas cerradas tienen habilidad de vencer a los safeties. Vas a jugar cobertura de zona, vas a dejar el centro del campo cubriendo por linebackers, los voy a atacar con los alas cerradas o con el receptor interno que es superior a los linebackers. Entonces, el tener ese tipo de, con alas cerradas con ese tipo de cualidades complica mucho a las defensivas. Voy a colocar a Hunter Henry de un lado, voy a colocar los receptores del mismo lado de Henry y voy a aislar a Jonnu Smith. ¿Quién lo va a cubrir? ¿Lo va a cubrir un corner? Voy a bajar un safety, voy a abrir un linebacker, ¿a quién lo voy a cubrir? Entonces complica mucho las situaciones el tener el personal con dos alas cerradas. Por eso es muy importante lo que está haciendo también el equipo de Nueva Inglaterra con esos personales y con esos jugadores que tienen buenos dos alas cerradas. El año pasado recordemos que ellos se enfocaron, no tenían, pero en el draft escogieron dos alas cerradas también en el draft. ¿Por qué? Porque querían fortalecer y querían llenar ese hueco que había dejado Gronkowski, que habían dejado las alas cerradas. Pero al final, bueno, dos alas cerradas jóvenes que realmente no se vieron en el equipo. Este año, ¿qué hicieron? Rápidamente fueron por dos alas cerradas. Hunter Henry, vámonos, Jonnu Smith, que estaba disponible, y los agarraron en agencia libre, invirtieron mucho dinero en ellos. Y el tener a Cam Newton también es un quarterback que no te va a atacar afuera de los números, que no te va a atacar vertical, que te va a atacar al centro del campo, atrás de los linebackers, y necesitas cualidad, necesitas receptores que puedan atacar esa zona. ¿Y quién mejor que los alas cerradas? Entonces yo veo una buena mancuerna ahí, y si Cam Newton va a ser el quarterback titular, entonces creo que le va a favorecer mucho ese esquema ofensivo con ese tipo de personales, con dos cerrados y también con los receptores. Nelson Agholor también ha jugado, cuando estuvo en Filadelfia, la mayoría de las ocasiones jugó el alto porcentaje, jugó de receptor interno, es un slot al final que puede ir vertical. Y Kendrick Bourne, a pesar de su velocidad, en San Francisco también eran trayectorias a la zona intermedia, trayectorias de escuadra adentro, trayectorias que atacaban adelante de los safeties. Entonces, creo que le va a poder beneficiar mucho también tener esas cualidades, ese tipo de receptores a Nueva Inglaterra. A mí la duda que me genera es si va a ser Cam Newton el quarterback, se van a ir toda la temporada con él. Si es Mac Jones, el esquema ofensivo cambia radicalmente. No pueden utilizar el mismo esquema ofensivo con Mac Jones que con Cam Newton. Entonces, esa podría ser mi duda para ver quién va a ser y cómo los va a poder evaluar y cómo los va a poner a competir en el training camp. Sí, principalmente eso. Es un cambio muy grande tener a Cam Newton o tener a Mac Jones, porque si recordamos, Alabama no juega como juega Nueva Inglaterra. De hecho, llega Mac Jones a ser titular y dicen, vamos a forzar más los pases profundos, porque Mac Jones lanza muy bien en pase profundo. De hecho, tiene esta gran virtud de que casi todos tienen a lo mejor el mayor porcentaje de pases de 20 o más yardas en todo el colegial, el más alto, pero no lanza normalmente corto. Por ahí del 30% de sus pases fueron de 10 yardas o menos. Siempre busca más de 20 yardas a sus receptores. Y en Nueva Inglaterra no va a pasar eso. Nueva Inglaterra gana con pases veloces, gana con un pase corto, asegura la zona. Y hay algo que ocurre en los entrenamientos. Yo me quedo con eso porque a Mac Jones lo empiezan a forzar. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, Carlos, yo ya regresé. Ok. Me disculpa. Bueno, retomando el tema, Carlos, déjame aprovechar, ya que estamos hablando de lo de Cam Newton, sí quisiera hacerte esta pregunta porque se está manejando mucho en la prensa de Boston esta situación. Ya los has de conocer que les gusta mucho como asimilar
las situaciones de sus equipos profesionales. Ya ves, los Celtics tuvieron varios problemas y cambiaron de técnico, entonces estaban evaluando. 2021 fue Kemba Walker, que venía precisamente al igual que Cam Newton. Entonces, él acabó de ser cambiado a Oklahoma City y se hablaba que Nueva Inglaterra está convencido, bajo el análisis casi idéntico que tú hiciste ahorita en Mac Jones, de deshacerse de Newton antes de que empiece la temporada y de plano comenzar el Mac Jones sin Cam Newton al arrancar el 2021. ¿Tú ves posible que eso suceda o crees que el cambio se dará a media temporada o le darán el proyecto 2021 a Cameron? Depende cómo se vea Mac Jones y cómo asimile el esquema durante el training camp. Va a ser en la evaluación que hagan durante el training camp. Ahorita creo que pueden tener algo, pueden tener retroalimentación, pero hasta no enfrentarse a la defensiva, hasta ya no estar en esos 11 contra 11 contra la defensiva, cuando hagan la instalación diaria de todas las jugadas, de todos los movimientos, qué tan rápido asimile, qué tan rápido lea las defensivas, qué tan rápido lea las tendencias, las maniobras, las coberturas, si se anticipe a eso, Nueva Inglaterra no va a saber quién va a ser su quarterback titular al principio de la temporada. Yo pensaría que si asimila rápido todo eso Mac Jones y que si lo ven que va creciendo y que día a día va cometiendo errores, pero no va cometiendo los mismos errores y que ven un progreso en su lectura, entonces yo creo que Mac Jones puede ser titular. Además de que pueda estar arropado de un gran esquema de terrestre, que eso va a ser muy importante, que puedan correr el balón de manera efectiva y eso va a arropar también mucho al quarterback y no le va a poner presión para que tenga que lanzar en un partido arriba de 35 ocasiones, sino tienen que correr y creo que tienen los corredores, tienen profundidad en el cuerpo de corredores, tienen buen fullback y creo que al final eso va a ser lo que pueda ayudar también a Mac Jones y no obligarlo a lanzar 35 veces por partido. Y la filosofía es esa, correr el balón, después de ahí sacar jugadas de engaño, jugadas de play action y atacar atrás de los linebackers, pero con un ataque terrestre sólido. Esa puede ser una de las ventajas, pero la clave va a ser lo que sucede en el training camp con Mac Jones y la manera de que él vaya asimilando, de que él vaya entendiendo, de que él se vaya anticipando. Cuando yo digo que se vaya anticipando, de que tú estés en la línea de golpeo, ya sepas a quién le vas a lanzar el balón, ya sepas, a pesar de los movimientos que hace la defensiva antes de sacar la jugada, qué cobertura es, si viene disparo, si no viene disparo, anticiparse a todo eso, qué es lo que esperan de Mac Jones que lo haga, qué es lo que tenía Tom Brady, que realmente estaba en la línea de golpeo, sabía tendencias, sabía la técnica en donde estaban colocadas la línea defensiva, sabía si venía disparo, sabía si no, sabía qué cobertura es y se podía anticipar a la jugada, podía jugar rápido por la anticipación. Si eso lo logra hacer Mac Jones y los logra asimilar día con día, creo que puede ser el titular. Claro, y porque lo hemos estado viendo varias veces en los análisis, pero más que nada en la formación de la ofensiva. Eso también me ha llamado mucho la atención. Parece una ofensiva totalmente amigable para incrustar en el esquema a un novato, ya un veterano con las deficiencias que tiene Cam Newton, con los defectos que los años te dan, que el trabajo, él puede hacer. Nosotros el año pasado vimos buenos momentos de él, pero sus defectos... Ahí ya no escuché lo último. Sí, y me imagino que igual, pues es difícil para un novato de repente cumplir las expectativas. No es fácil, No, y ser primera ronda también tiene su propia presión. Yo creo que a nosotros nos sorprendería mucho si Mac Jones fuera titular, pero ¿cuál es lo más duro quizás que pueda enfrentar un quarterback en estos momentos? En lo que es la preparación de la temporada, ¿qué podría ser el reto más difícil? Ya sea veteranos o novato, ¿qué puede enfrentar que definitivamente sea una subida cuesta arriba? Mira, son totalmente diferentes la manera como van a evaluar a los dos. Uno, Cam Newton lo van a evaluar en base a que ya conoce el sistema, que no te puedes equivocar. Si estás listo, si puedes lanzar el balón, si puedes lanzar el balón de manera efectiva, si no cometes errores y saben que es un arma corriendo el balón. Entonces, si logra rápidamente impactar en el training camp, creo que no hay duda que Cam Newton va a ser titular.
Y Mac Jones tiene la presión, pero si Cam Newton empieza a hacer las cosas bien, van a dejar a Mac Jones atrás, no lo van a arriesgar, saben, y el proceso va a ser un poquito más lento. Pero si Cam Newton sigue cometiendo los mismos errores que cometió el año pasado, que no se plantaba bien, su mecánica no sigue siendo la misma, le interceptan balones, pierde la bola, entonces, si no hay un progreso de Cam Newton, eso le puede abrir las puertas a Mac Jones para que puedan acelerar el proceso y quizá en un futuro cercano, rápido, quizás semana 2, 3 o quizás semana 1, que lo veo muy complicado, puede abrir Mac Jones. Yo creo que el titular va a ser Cam Newton. Cam Newton viene bien preparado, ya jugó en ese esquema ofensivo, va a tener la oportunidad de participar en pretemporada y ahí es donde se van a evaluar. Al final yo me iría por el veterano, por el que ya conoce el esquema ofensivo, y me iría un poquito más lento con Mac Jones y lo prepararía más para estar listo ya para el primer juego. Más adelante en la temporada o quizás hasta el otro año. Carlos, yo tengo aquí, ahorita que dices eso, tengo una pregunta básica que hacerte. El año pasado nos desesperó mucho ver varias jugadas donde Newton con tiempo, con paciencia, no lograba ver a los receptores o no volteaba a los lugares donde el receptor corría su buena ruta. Tú, con esa experiencia, ¿qué crees que le falta, que le faltó? ¿Fue parte de la preparación, proceso, los coaches, o son sus defectos naturales como pasador, que no podía leer todo el campo? O bueno, lo aceptamos, varios fanáticos tal vez nos malacostumbramos a un tipo de juego como Tom Brady, que podía leer todo el campo, con errores o no, pero el año pasado vimos eso al final de la campaña. Tú como receptor, ¿qué crees que sucedió en la confianza, o es defecto de estructura, plan de juego? ¿Qué le pasó a Cam? Mira, es uno, el esquema ofensivo es que tanto lo sabes, lo conoces. Dos, la anticipación que tienes, por eso hablaba mucho de anticipación. Si Mac Jones logra entender y estar en la línea de golpeo, y desde que está en la línea viene el shift, viene el movimiento, sabe cuál es la defensiva, cuáles son las tendencias de la defensiva, si viene el disparo, si la línea defensiva se va a mover, va a rotar, si va a haber un cruce, si atrás qué cobertura es, si te juegan cobertura de zona, si te juegan cobertura personal. Si logras anticipar eso, tienes una gran ventaja porque puedes jugar rápido y ya cuando te están dando el balón, tú ya sabes, tú ya ves en cámara lenta la defensiva y ya sabes cuál es tu primera opción o a quién le vas a lanzar el balón. ¿Qué sucedía con Cam Newton? A lo mejor no le leía, no entendía las defensivas. Quizá pasaba muy rápido todo adelante de él y de repente se enfocaba en el receptor 1, pensaba que ahí iba a estar la zona, pero realmente se equivocaba en las lecturas porque no se anticipaba lo que estaba enfrente de él y a lo mejor su lectura estaba del lado izquierdo y tenía que voltear al lado derecho, rectificar, se cierra la ventana, voy hacia el lado izquierdo y ahí va a estar mi receptor. Entonces, ese tipo de cosas no es fácil de asimilar, no todos los quarterbacks, por eso no hay tantos quarterback elite en la NFL que entiendan, que puedan anticiparse a las defensivas, y Mac Jones tiene esa inteligencia. Hay que ver si del colegial al pro, con la velocidad, con las diferentes defensivas, con las diferentes coberturas que hay, él puede anticiparse rápidamente y puede lanzar. Una de las ventajas que tiene él es su anticipación. ¿A qué me refiero? Es que si el receptor está plantándose, el balón ya viene en el aire y el balón no va a la zona. Digo, el balón no va al receptor, va a la zona para que el receptor, cuando concluya su trayectoria, llegue y el balón ya venga en el aire. Eso es lo que tiene Mac Jones, eso es la anticipación a lanzar el balón, que sabe que la defensiva va a jugar cobertura de zona, van a sus zonas atrás, en dónde va a estar la ventana y el balón lo tira a la zona, no espera a que el receptor cruce y esté completamente solo. Si eso lo logra traducir el colegial al pro, entonces tiene una ventaja para poder estar como titular. Cam Newton, yo creo que este año va a mejorar mucho, tanto en sus lecturas, porque ya también conoce el esquema ofensivo de Nueva Inglaterra. Hay un detalle muy interesante en la temporada anterior y es la mecánica. Se comenta mucho cómo él se plantaba normalmente a lanzar sus balones, y viendo a lo mejor los videos en Carolina, pues es algo que también tenía a veces en ese equipo, pero ya actualmente no tiene a lo mejor el brazo para intentarlo más habitualmente. Pero en el momento de quizás a lo mejor el entrenador quiere rehacer sus mecánicas, realmente es muy difícil que un quarterback
las rehaga ya con tantos años en la NFL, ¿le puede ser perjudicial? Puede cambiar depende también la preparación, depende toda la preparación, la dedicación, que entienda, que se le facilite también cambiar esa mecánica. Tom Brady, ¿cuántos años? Si ustedes vieron el video y la serie en Facebook de Tom Brady, trabajando en su mecánica a los 40 años. Después de tantos años, tantos Super Bowl, seguía trabajando en la mecánica, que si el codo, que si estaba bien. ¿Por qué? Porque eso lo hace perfecto. Si un quarterback quiere ser mejor, mejorar su mecánica, tiene que trabajar día con día y es constante y es un proceso complicado. Entonces, y tiene que entender y tiene que ver video y tiene que decir, a ver, tengo que plantar mi pie así, tengo que lanzar así, no tengo que lanzar solamente con el brazo. Cam Newton es de los que muchas veces lanza solamente con su brazo, no se lanza con el brazo, sino tienes que involucrar las piernas, tienes que involucrar el core, tienes que girar la cadera para poner y ser efectivo en tus envíos. Parte también del no éxito de Cam Newton lanzando el balón fue eso, que no tenía anticipación y de repente ya veía al receptor solo y quería forzar el balón, no estaba bien plantado. También a eso se le puede llamar mecánica. Ese tipo de cosas afectan. Si tú no entiendes el juego, si no te anticipas a las lecturas de la defensiva, tú no puedes lanzar, no puedes jugar rápido. De repente ya todo pasa muy rápido, el receptor ya está libre y quieres forzar el balón, no estás listo para lanzarlo. Entonces te tienes que echar para atrás, ya tienes que saber a dónde vas, te tienes que plantar, tienes que hacer el hitch, un movimiento, dos movimientos y ya tienes que saber con anticipación, pero estar preparado, con buena mecánica, con tus piernas flexionadas, con tu core listo, con tu brazo listo para lanzar y no solamente, ya veo el receptor, pum, quiero forzar el balón y no estoy mal plantado y por eso veíamos muchos pases de Cam Newton terribles. Hay, de hecho, pues es evidente que el mejor receptor que tuvo la temporada pasada fue Jacoby Meyers. Hay un punto en la temporada incluso en la que Meyers le hace su mejor juego, le da su mejor juego, que es el contra los Jets, el primer juego de la serie, y Meyers se ve muy maduro, de hecho se ve mucho mejor de lo esperado. Nadie esperaba que un drafted del año anterior fuera a ser titular y el receptor número 1 del equipo. Quizás por como estaba el equipo el año pasado tuvimos a lo mejor mucha emoción con él, pero ¿realmente tiene Meyers un techo alto? O sea, ¿realmente puede ser ese gran receptor que herede las viejas glorias de Julian Edelman, Troy Brown y todos esos jugadores de slot? Sí lo puede hacer, no sé hasta dónde. Tiene las cualidades físicas, sus rutas son muy buenas, su paciencia para salir contra el press, juega en el slot, el entendimiento, pero hay que saber, Jacoby Meyers también era quarterback antes y después fue al colegial, lo cambiaron de receptor, fueron drafted a la NFL, el entendimiento de quarterback, llegas con el mejor quarterback de todos los tiempos y llegas con un novato undrafted y de repente tienes que tener esa química, no es fácil porque tú como quarterback estás acostumbrado a un tipo de receptores y por eso tampoco hubo tanta comunicación entre Jacoby Meyers y Tom Brady, porque realmente no entendía el novato, fue aprendiendo lo que es ser profesional. Él se ha mantenido porque tiene buenas cualidades, corre muy buenas rutas y creo que es muy inteligente, tiene esa visión de cuando era quarterback, cómo ve el juego, cómo entiende las coberturas y eso le facilita para encontrar los espacios. Entonces yo creo que puede ser un receptor clave. Le hace falta trabajar más, claro. Julian Edelman trabajó, ustedes recuerdan cuando llegó, ni siquiera lo volteaban a ver. Él trabajó directamente con Tom Brady y se fue con él y trabajaban en California y trabajaban en la pretemporada juntos, igual Dani Amendola y ya se conocían, ya llegabas al training camp y ya se conocían, ya había ese lenguaje no verbal, jugaron por muchos años juntos. Es muy importante la relación receptor-quarterback para el entendimiento, para saber en dónde se van a colocar, para conocer la velocidad. Eso es lo que marca la diferencia. Si Jacoby Meyers con ese quarterback que vaya a ser el titular en Nueva Inglaterra tiene esa química, pues puede crecer mucho. Sí, y porque entendemos, Carlos, que literalmente al hacer el análisis de la ofensiva, es una típica ofensiva de Nueva Inglaterra. Los receptores no son grandes prospectos que podríamos ver de otros equipos, son cumplidores, tienden a ser flexibles en sus funciones, pueden ser slot, abiertos, 1, 2 y 3. En realidad nunca han tenido fuera de Randy Moss un receptor número 1, lo más cercano puede ser Wes Walker o hasta el mismo Gronk,
pero aquí ya con ese esquema de 2 alas cerradas, un juego por tierra fuerte, una línea ofensiva más que competente, es el sello de Belichick en estos 20 años, por lo cual creemos, yo sigo insistiendo en la teoría de que puede ser que la ofensiva está hecha para el novato, pero que sí necesitamos un veterano que pueda correr esa ofensiva y lograrlo. Hablando ahorita ya de la ofensiva y los receptores, quería retomar una de las preguntas que te quería hacer. Tengo mucho tiempo con esta duda, porque el draft 2019, 20 y 21 fue exageradamente, en mi opinión, profundo en todas las rondas y en todos los tipos de receptores que los equipos querían, que cualquier ofensiva podía aceptar o incluir. Pero 3 equipos me llamaron fuerte la atención. Nueva Inglaterra, Green Bay y los Rams no voltearon a ver casi para nada en estos 3 años los drafts para reforzar sus ofensivas. Principalmente te platico, tú lo sabes más que nadie, Nueva Inglaterra tomó a Nicole Harry en la primera ronda del 2019 y a Trent Nixon en la última ronda del 2021. El resto de los años y de las rondas, Nueva Inglaterra y los otros 2 equipos ignoraron completamente a generaciones muy profundas que han dado mínimo 10, 15 receptores de gran calidad en la NFL, y aparte de que son equipos que pensábamos que iban a buscar reforzarse en su momento para Tom Brady, Aaron Rodgers, Jared Goff, el mismo Matthew Stafford este año, pero los equipos lo ignoraron. ¿Por qué, Carlos? ¿Crees que ya empiecen los receptores para los equipos más consolidados a tratarlos como los corredores, ya segundas, terceras rondas, hacer como grupos de comités, no buscar ese receptor número 1 de gran calidad, pero buscar quién funciona en los esquemas? ¿O qué sucede ahorita? Depende del esquema. El esquema de Nueva Inglaterra pues es atacar y ganar el centro del campo. Y con un receptor quizá no lo vayas a ganar. Y escogieron a Nickel Harry siendo ese jugador que te pudiera correr todo el árbol de trayectoria, siendo ese receptor X. El X es el que se coloca en la línea de golpeo por lo regular en el lado corto del campo. Y pues no fue ese número 1. Por el tema de los Rams, este año escogieron velocidad y bueno, trajeron a Deshaun Jackson, tienen a Cooper Kupp, tienen a Robert Woods, tienen al de Louisville, Atwell, o no sé cómo se llama. Tiene mucha velocidad. Escogieron otro de Central Florida. Entonces se enfocaron en receptores y le trajeron armas también a Matthew Stafford. El tema de Green Bay se enfocó más en la defensiva, que es lo que les lastimó para llegar al Super Bowl. Olvídense de traerle armas a Rodgers. Sí le trajeron armas, le trajeron a Powell, ¿no? Creo que Rodgers, a Amari Rodgers, receptor es muy buen receptor de Clemson. Quizás no se fueron en la ronda 1 o 2 por un receptor, pero sí se enfocaron en fortalecer la defensiva. No llegaron al Super Bowl, han llegado a la final de la conferencia nacional en los últimos 2 años, pero ¿cuál ha sido su debilidad de los Packers? Su defensa. Hace 2 años San Francisco les corrió para más de 250 yardas, el año pasado no pudieron parar o les hicieron jugadas grandes como ese pase faltando 1 segundo antes de culminar la primera mitad. Entonces necesitaban cubrir las necesidades defensivas. Con Rodgers tienen a Davante Adams, tienen al mejor receptor. Sí necesitaba otro receptor, pero bueno, confiaban en Allen Lazard y quizá pueda ser a Amari Rodgers esa arma importante en el centro del campo. Pero al final tenían que cubrir otras necesidades que les habían afectado al haber llegado al Super Bowl, porque es un equipo que era contendiente. Y Nueva Inglaterra buscando receptores más quizá internos y enfocándose más en alas cerradas en la agencia libre. Es el juego de Nueva Inglaterra, no ha escogido alas cerradas en alto en el draft, escogieron a Nickel Harry, no fue esa pieza, no fue ese jugador X, ese ex receiver que pudiera dominar afuera, y bueno, entonces enfocados más en los alas cerradas, en correr el balón y después en la agencia libre con este tipo de receptores que quizá puedan sorprender, pero sin darle un volumen de tantos pases. Quizá Hunter Henry y Jonnu Smith puedan ser los líderes hasta de recepciones en el equipo. ¿Cuál diría que usted que es? Sí, se cortó, Carlos. Bueno, continuamos. Entonces, sí, me entiendo perfectamente. Entonces, vamos por esquema, es para apostar, porque bueno, vemos los Rams
que técnicamente han abandonado estos últimos años seleccionar en primera ronda, así literal. Entonces, ellos van por veteranos, que creo que es lo que está haciendo Nueva Inglaterra, y creo que puede funcionar, pero sí yo como aficionado y como persona que tiene varios años viendo la NFL, a mí me gustaría que el equipo se decidiera y se comprometiera más a empezar ya el proyecto, porque tú bien lo dijiste hace rato, en 2020, entre el COVID y la salida de Brady y que no se animaron a darle a Stickham el trabajo, no reclutaron a nadie, como que yo siento que a Nueva Inglaterra le falta todavía ese último paso para decidirse a empezar el proceso de reconstrucción y dejar de ser un equipo que puede contender en partidos como el año pasado, o simplemente reiniciar y que el proyecto empiece, o mostrarnos un verdadero proyecto, que en este caso sería Jones. Sí, y bueno, y armar el equipo alrededor de Mac Jones, ¿no? Si él va a ser el quarterback titular. Eso también es importante. De repente quieres armar tu cuerpo de receptores, pero no tienes quien le lance el balón. Entonces, lo del receptor, pues no se va a ver. Por muy bueno que sea, no va a poder sobresalir. Entonces, también necesitas armar. Y lo más importante en la NFL es la posición más importante es el quarterback, al final. Claro, y es lo que es. Y es el punto de partida, queramos o no, porque, bueno, te platico un poco, no pudimos tocar el punto cuando comenzó porque se cortó el internet, pero hablábamos, parte de esta página, como dice Henry, es el análisis, el tratar de que la afición patriota y en general los que nos puedan escuchar de otros equipos, empiece con el análisis más profundo, más tipo como el que hacen ustedes. Por eso admiro mucho su trabajo en Fox, que ha mejorado bastante, que nos gusta mucho porque ya es una opción más, no solo en cantidad de partidos, sino en cómo hablan, cómo lo analizan, cómo tú mismo analizas los partidos. Por eso me gustó mucho que pudieras acompañarnos. Es también intentar integrar a la afición. La afición de Patriotas es muy joven, la mayoría. Empezó pues en la era de, como todos los grandes equipos, empiezan pues con las victorias. Ahí fue cuando creció. Tu servidor tuvo la oportunidad de empezar en el 86, que fíjate, con un regalo que me dio mi abuela, en paz descanse, pero quiero a ver si hay oportunidad que nos platiques, Carlos, de cómo nació tu gusto por el fútbol, pero también por la NFL, que nos llega hasta este momento de poder compartir momentos con personas de otros lados y de gustos diferentes, pero hablar de algo mismo que es el deporte, porque la NFL tiene algo muy excelente, Carlos, y tú lo has visto. No solo te atrae por el deporte, puede atraer por la mercadotecnia, por un supertazón, por el artista, por el análisis que hacen de las jugadas. Hay gente que le encanta nada más por los cascos, las gorras, el mismo show business que tiene la NFL. ¿A ti cómo te tocó, Carlos? ¿Cómo llegaste a este momento? Bueno, yo soy totalmente diferente. Mi papá jugó americano. Yo no lo vi jugar. Él acabó sus años de colegial en México un año antes de que yo naciera, pero después fue coach, entonces estaba involucrado en el fútbol americano desde pequeño, estaba en los campos. Desde los 7, 8 años empecé a jugar fútbol americano equipado. Y bueno, desde ahí me atrajo mucho el deporte, me atrajo mucho el americano, me la pasaba alrededor de los jugadores de Liga Mayor aquí en México. Yo quería ser jugador de Liga Mayor en México, era como mi sueño. Y después cuando fui creciendo ya mi meta fue un poquito más grande. Yo siempre seguía la NFL, también me encantaba ver todos los partidos, me sabían los nombres de todos los jugadores y todo eso. Y de repente mi meta fue llegar a la NFL, buscar ese paso. Trabajé, me fui de intercambio, se abrió la oportunidad de llegar a NFL Europa y por ahí el camino para llegar también a jugar, a estar en el training camp de los Jets. Entonces, mi afición pues va desde muy pequeño, desde que mi papá me llevó al campo, al terreno de juego, y desde ahí, bueno, me enamoré de este deporte. Y lo veo más que nada lo veo como exatleta, como exjugador de fútbol americano, como alguien que estuvo ahí dentro del training camp. Lo veo como desde el punto de vista coach, porque tengo una academia para preparar a receptores, porque me enfoco mucho en los pequeños detalles. Y ahora lo veo desde otro punto de vista, como desde el enfoque análisis, del enfoque ya de los medios de comunicación. Sí, porque dentro de la historia, Carlos, tuve la oportunidad de investigar y pensar, ¿por qué le falta el fútbol americano en México? Porque tú sabes, pues aún ahorita, yo cuando estaba pequeño, te hablo de los finales de los 80s y 90s, había oportunidad yo de ver, yo conocía a los aztecas de la UDLA, de donde eres egresado,
Sí. donde jugaste, a los Borregos, a los Pumas, a los Cóndores, a las Águilas de Guardia Presidencial, no recuerdo muy bien el mote, pero Guardia Presidencial, pasaban muchos juegos de ellos. Hoy se ha perdido un poco. Creo que hasta tu padre estuvo dentro de la UNEFA, ¿no? Con algún cargo. Sí. En algún momento. Pero ¿qué le falta al fútbol americano colegial mexicano? Que ya no hay de entre los 90s y 80s. ¿Qué pasó con esa difusión? Hay buen nivel, como tú dices, lejos de otros niveles, pero ¿qué le pasa? ¿Qué nos falta todavía para hasta promoverlo? No solamente pues decir que se mejore la estructura, la promoción a ese mismo. Sí, ha faltado mucha promoción, a pesar de que hoy en día hay medios de comunicación, hay internet, hay streaming, hay diferentes medios donde tú puedes ver los partidos y donde también los pasan. Y el tema de que se separaron las ligas, de repente las escuelas privadas se fueron a CONADEIP, las escuelas públicas y algunas privadas se quedaron en ONEFA, se separaron, hicieron 2 torneos completamente diferentes y eso, bueno, también perdió la atención de la gente, esos juegos tan espectaculares, esos juegos parejos, también al final se desaparecieron. En la CONADEIP tenías 4 o 5 equipos buenos, tenías 3 equipos que podían dominar, del otro lado de la UNEFA tienes 3, 4 equipos que estaban dominando, los demás pues realmente no tienen el presupuesto para tener esa calidad de jugadores. Entonces yo creo que la ruptura cuando se separan los equipos, cuando se separan los equipos y se hacen las 2 diferentes ligas, también baja mucho la atención, la publicidad para ¿cómo se llama? Para la comercialización, para que la televisión, para ver quién iba a pasar los partidos, si yo nada más paso NEFA, si yo nada más paso con ADEIP, en dónde se pasan. Entonces, creo que hace mucha falta lo que hubo antes y este año me parece que ya va a haber temporada, afortunadamente, y ya se van a juntar las ligas, se van a juntar ya las escuelas privadas con las escuelas públicas, van a jugar en ONEFA y creo que eso otra vez va a retomar, creo que va a haber un impulso para el fútbol americano nacional. ¿Y por qué? Porque simplemente el espectáculo va a crecer y ya los juegos van a ser mucho más parejos y va a ser mucho más atractivo para la gente poder ir a los encuentros. Eso creo que puede ser una de las ventajas para que crezca el fútbol americano nacional aquí en México a nivel colegial. Es correcto, es principal la difusión y la oportunidad también, Carlos, de que podamos, bueno, yo ya te digo, ya como adulto, padre de 2 hijos, poderlos llevar a compartir, porque en realidad pues yo crecí viendo el fútbol en la televisión, no había forma, a mi padre no le gustaba el fútbol americano, él no jaló por ese lado, yo lo jalé por verlo en la tele, las cartitas que podíamos conseguir en los puestos de revista y todo eso, pero hoy cómo podemos acercar nosotros a los niños, jugar. Las ligas infantiles creo que son buenas aquí en México, pero una pregunta puede ser tal vez un poco agresiva o brusca, pero de verdad el mexicano tenemos talento, o sea, hay talento para trascender de una liga mexicana, de una universidad. ¿Tú crees, como ustedes llegaron, como ustedes picaron piedra, sí crees que haya el talento para poder competir con los universitarios? Hay, pero limitado. Estamos limitados en muchos aspectos de genética. Todavía nuestro nivel de fútbol americano en México es como una división 3 en Estados Unidos. No estamos a la división 2, división 1, AA. Nos hace falta mucho. Pero bueno, hay ciertos jugadores que tienen talento. Hoy en día el International Pathway, el programa internacional de jugadores, les ha abierto la oportunidad a los mexicanos, a los extranjeros, de poder llegar a la NFL. Y bueno, tal es el caso de Isaac Alarcón, el año pasado con Dallas, este año con Alfredo Gutiérrez, y hay otro chico del TEC de Monterrey que se está preparando, también Cepeda, se apellida Cepeda, y es otro de los jugadores prospectos para que este año se pueda ir al International Pathway y el año que entra pueda estar ya en un equipo de la NFL. Entonces ya se están fijando en jugadores mexicanos. Hay un programa internacional que ayuda a los jugadores que no participan en la NCAA, que no tienen la oportunidad de jugar en un colegio de los Estados Unidos, pero la oportunidad más fácil quizá puede ser irte a jugar desde preparatoria
y buscar una beca, ya sea en una División 1, una escuela de División 1 en Estados Unidos, y buscar un puesto de titular, sobresalir, y eso te va a abrir las puertas para llegar a la NFL. De otra manera, solamente el International Player Pathway, que está muy limitado, tampoco acepta tantos jugadores, pero bueno, hay que ver cuál es la realidad, ¿no? O sea, no acepta tantos jugadores porque tampoco tienen el talento, no tienen la genética, no llevan la preparación. A lo mejor hay muchos jugadores aquí en México que de repente, órale, sí, quiero llegar a la NFL. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. Y apenas te vas a empezar a preparar, ¿no? Ya es imposible, es imposible. Ustedes ven, ahorita llegan los jugadores a los 19, 20 años, ya están saltando a la NFL con 2 años de experiencia en la NCAA, suben jóvenes a División 1 y bueno, si tú quieres llegar al NFL y empieza tu sueño cuando tienes 21, 22 años de edad, ya es imposible. Tu sueño tiene que empezar antes, te tienes que preparar desde los 15 años, 16 años, ya tienes que tener un enfoque, ya tienes que saber que quieres llegar al NFL, te tienes que preparar y también tienes que ver cómo estás físicamente. Si realmente físicamente tienes tienes el don y la genética para la posición que quieres jugar, porque realmente si quieres jugar de liniero ofensivo y mides 1.83, 1.85, 1.88, nunca vas a llegar a jugar en la NFL porque los estándares de los linieros ofensivos tienen que ser más grandes. Yo tenía un compañero porque trabajé como scout en la NFL aquí en México y de repente una vez vino un scout de los Texans y dijo, bueno, si el brazo de aquí, del huesito, estirando el brazo hasta la punta del dedo, no mide 32 pulgadas para un liniero ofensivo, ni siquiera lo volteo a ver, ya ni siquiera lo evalúo. ¿Por qué? Porque de liniero ofensivo, principalmente de tackle, necesitas brazos largos para poder extender y controlar a tu hombre. Entonces, hay estándares en diferentes áreas también, en genética, de altura, de peso, de talla. Entonces, no solamente es el querer llegar, sino también qué es lo que tienes, cuál es tu físico, cuál es tu genética y empezar a prepararte desde muy temprana, desde corta edad, desde los 15, 16 años. Claro, sí. Sí, Henry, perdón. Algo que me dio la atención, lo del scouting, es recientemente tuvo la noticia de los 49ers habían utilizado a Mac Jones, especie de anzuelo, de un bait, y que era más de humo, tuvo un interés vital. Y yo quisiera saber cómo es esto, o sea, los equipos de NFL le llegan a filtrar realmente a los medios información de este tipo, buscan crear ideas, o sea, esta es una estrategia. Como el tema de que luego se filtra información, pues lo que pasa es que se van comentando muchas cosas, se va filtrando información que muchas veces los coaches lo tienen guardada, pero de repente alguien dice algo, oye, nos interesa eso, o van a un campo, oye, pues sí me interesa eso, y de ahí empiezan a salir diferentes rumores, o platicando también con los coaches, bueno, pues este quarterback se adapta muy bien a mi esquema ofensivo, entonces me gustaría tenerlo. Cosas así pueden salir. No es tanto por estrategia, porque tratan de guardar quién va a ser el jugador que van a draftear, también para que no se lo roben, para que no alguien haga algún cambio y de repente le roben ese jugador que vayan a escoger. Entonces, mucho de estrategia, se va filtrando la información. Muchos también dicen, bueno, yo voy a escoger por estas cualidades, o estos son mis jugadores que realmente busco, y también ellos rankean a los jugadores. A lo mejor muchos les llegan, a otros no les llegan, pero tienen otras opciones para escoger, y ellos también van suponiendo que van a escoger los otros equipos. En el momento de que si tú eres un scout, digamos que tu trabajo es de 365 días al año, me imagino. Digamos que el entrenador le dice, a ver, páseme, quiero saberlo, o es algo que es constantemente requerido. No, el scout, hay diferentes scouts, hay muchos scouts, y hay un scout que maneja toda la información. Ellos van viendo las características de los jugadores en base al esquema, van evaluando
y ellos le arman la carpeta, esta es la evaluación, estos son sus números, estas son sus fortalezas, sus debilidades, te hacen un scouting report de cada jugador, con videos y en qué partido lo vieron y si lo vieron en vivo, si hablaron con él, si no hablaron con él, todo ese tipo de cosas, eso se lo dan a los coaches y los coaches ya lo toman, lo dejan, a ver, este jugador, ¿sabes qué? Sí, sí me interesa, tiene estas cualidades, sí, bueno, lo tomo, lo leo. No, ¿sabes qué? No lo leo. El trabajo del scout también es muy complicado porque está viajando y eso, y hay mucha información que de repente los coaches no oye, le dices, oye, tengo este jugador, ya lo evalué, tiene estas características, sí, pero nos vamos a ir por un veterano, entonces, bueno, ya ese jugador ya no lo toman en cuenta. Entonces, hay muchas variantes. El tema del scout, el trabajo del scout es dar la evaluación, hacer la evaluación de todos los jugadores de diferentes partidos y eso se lo pasan a los coaches, ya los coaches lo toman, lo dejan y se lo pasan también al gerente general y también dentro de los equipos se hace una evaluación todos los años después de la temporada sobre cada jugador, sobre sus estadísticas, sobre cómo se vieron durante la temporada, si mejoraron, no mejoraron, se adaptaron al esquema, al sistema ofensivo, ¿no? Al sistema defensivo, lo que jueguen. Pero sí hay una evaluación que le hacen a cada jugador al final de la temporada y en base a eso, más toda la información que llega del colegial, más todo lo que hay de agencia libre, entonces tienen toda la información de todos los jugadores y de diferentes jugadores con características quizá diferentes a su esquema, pero a lo mejor que se puedan adaptar a su esquema. Entonces, muy, muy importante cómo se maneja toda la información en la NFL y el conocimiento que tienen de todos los atletas o de tantos atletas que tienen cada universidad, de agencia libre y de la información que tienen de todos los jugadores de todos los equipos. Claro, por ejemplo, Carlos, es como decía yo a Henry, que ahorita que hablas de los scouts, hay algo que me llama mucho la atención. Ya no vamos a ver situaciones como las de Dan Marino, aquellos rumores que lo hicieron caer en la primera ronda, o la malinterpretación de ciertas circunstancias, como se dio con Rodgers en 2005, pero me llamó mucho la atención leer unas notas de esta semana sobre las evaluaciones de los primera ronda en estos minicampamentos, que la mayoría, te digo, el 90%, todos son cosas buenas, porque pues mientras no se equipen, no podemos tener una directriz. Pero me llamó muchísimo la atención que en Los Ángeles, los Chargers, se dieron cuenta que las medidas de Rashawn Slater eran menores, principalmente como tú dijiste, de los brazos. Las medidas de los brazos sí eran un poquito más pequeño, una media pulgada, quieras, algo, creo que sí era la nota, media pulgada, pero que no eran las medidas que se habían dado previo al draft, las mismas que se mandaron a su Pro Day y antes del draft. Entonces, ya esos detalles son tan minuciosos, ahorita que me dijiste, pero sí llega a haber errores o saca de la rutina años como 2020-21, donde las evaluaciones de los prospectos no pueden ser al 100%, a pesar de que hay videos, de que puedes mandar a gente, hay más presupuesto. Técnicamente, si un prospecto lo puedes seguir 4 años, si así gustas, así desde su casa hasta la escuela. Pero ¿por qué suceden este tipo de fallas? Desde las medidas, desde las conductas. Ya sabemos que hay especialistas en seguridad de los equipos que investigan todo lo que sucede con el prospecto durante sus años desde preparatoria, no digamos universidad. Pero estos años de pandemia y de falta de ubicación, ¿le pegan al equipo de scouts? Sí, sí le pega porque tú al final también tienes que ir a evaluar qué pasa fuera del terreno de juego, cómo reaccionan ante diferentes circunstancias. Tú no sabes tampoco cómo van a reaccionar cuando lleguen a ser profesionales, cuando les empiecen a pagar dinero, de dónde vienen, de repente ya eres millonario, de repente ya tienes mucho dinero, de repente qué vas a hacer con ese dinero, cómo lo gastas, con quién te juntas. Todo ese tipo de cosas son muy importantes evaluar desde antes, pero tampoco puedes anticiparte hasta que lleguen a la NFL porque tampoco sabes cómo van a reaccionar. A lo mejor tú haces una evaluación, no, es un jugador que está enfocado, que a lo mejor no viene de una familia de grandes recursos, pero a lo mejor cuando ya firma el contrato grande, se empieza a desenfocar y empieza a gastar su dinero y se empieza a preocupar en diferentes cosas y empiezan a suceder cosas, o se empieza a juntar con gente que no le conviene y se empieza a desenfocar en el juego. Porque el llegar a la NFL
es un premio, es un privilegio estar en la NFL y no todos lo toman así. A lo mejor muchos lo toman como, bueno, era la obligación de escogerme. No es un privilegio el estar en la NFL porque estás en el más alto nivel y tienes la fama y tienes el dinero y tienes todas las oportunidades, pero eso también lo puedes perder muy fácil y tienes que estar ubicado. Hay cosas que muchos de los jugadores no están preparados para ser profesionales. Tú crees que sí están preparados y de repente llegan a ser profesionales y se pierden. Y hay otros, o hay otros al revés, que a lo mejor dices, ¿no? Como el tema de Randy Moss. Randy Moss, había muchas dudas sobre él cuando estaba en Florida State y después lo tuvieron que transferir a Marshall por el tema de las drogas y de repente era la duda que si la iba a hacer en la NFL y de repente llega a la NFL, llega a los vikingos, Chris Carter lo empieza a ubicar y se convierte en lo que se esperaba, el gran jugador de la NFL, pero había muchas dudas, había muchos focos rojos sobre Randy Moss y así sobre muchos jugadores. Es muy importante la evaluación y ahora con pandemia, bueno, se complicó más porque no tenían la facilidad de ir, viajar, conocer al jugador, evaluarlo más de cerca. Hay jugadores que no jugaron, hay jugadores que optaron por no jugar y se evaluó en base a lo que hicieron en 2019. Hay jugadores como Trey Lance que San Francisco fue con todo, se enamoró Kyle Shanahan de él desde el principio, escuchando una entrevista de Kyle Shanahan y por qué lo habían escogido, es que yo me enamoré de él, no sé, algo me gustó de él y el año pasado casi no jugó partidos, entonces, y al final lo escogieron número 3, entonces es también arriesgarte en base a lo que ya conoces, lo que te dan los scouts, y hay que ver cómo reacciona también el atleta ya cuando llega a nivel profesional. O sea, parece fácil hacer un scout, pero no, es complicado. Por ejemplo, ¿a ti qué te dice que un jugador está en su primera aparición frente a los medios después del draft? Yo tengo dos, una donde tengo todas las cosas que he hecho mal, entiendo, y las otras en donde voy a irlo descifrando y va mal, y que su motivo es aprender, no ser titular en este momento. ¿Qué te dice eso? Dice eso de un core novato que te dice, son sus primeras palabras, no te dice ganar el puesto ni nada. Es que no se escuchó bien no se escuchó bien la pregunta, es que está como que rebotando el sonido, entonces no la alcancé, sí. No la entendí bien. Sí, o sea, ¿qué te dice que un novato te diga frente a los medios por primera vez desde el draft que tiene 2 cubetas y que en una pone las cosas terminando y las otras son las que está averiguando y que está descifrando y que su propósito es aprender. Antes de cualquier cosa es propósito. No escuché lo de las cubetas, más o menos voy a tratar de entender ahí qué es lo que me quisiste preguntar, pero ahí yo me enfoco más en la actitud también. Es muy importante la actitud de cualquier quarterback, si quiere aprender, si es coachable, si tú llegando a la NFL realmente... A ver, perdón. Henry, hay interferencia, creo que son tus audífonos. Sí. ¿Sí? Ahí ya. Sí. Entonces, decías, Carlos, perdón. Sí, que es muy importante evaluar también si es un jugador de equipo, si es un gran líder, si realmente va a tratar de conjuntar bien al grupo, cuáles son sus expectativas, hacia dónde va, cómo se comporta dentro, fuera del terreno de juego. Para un quarterback es muy importante y para cualquier organización tener un quarterback que sea líder, que lo sigan. Al final, el simple hecho de que ya seas un quarterback, la gente te va a seguir, pero lo tienes que demostrar dentro del campo. Y más si fuiste escogido en una alta ronda. Entonces, tus acciones van a hablar mucho de ti. No necesitas hablar. Cuando estés en el campo, si demuestras con jugadas, con no equivocaciones, con no errores, con no pérdidas de balón, ahí es donde tú te vas a ganar el liderazgo de toda la organización. Si tú empiezas a cometer muchos errores, van a empezar las preguntas. Todos los jugadores, todos los que están en la NFL son grandes atletas, todos son extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia? Del cuello para arriba, cómo se comportan, cómo se preparan, cómo entienden el juego, cuánto estudian, cuánto le dedican a esto, si realmente son profesionales, eso es lo que marca la diferencia. Pero todos
todos tienen grandes cualidades físicas, todos. O sea, yo me acuerdo la primera vez que llegué a los Jets y de repente vi a Donnie Abraham y estaba de corner y estaba Beasley, y, o sea, todos se movían rápido, hasta el segundo, tercer corner, se movían muy rápido, entendían rápido, les hacías una trayectoria, completabas el pase, les volvías a correr la misma trayectoria con el mismo movimiento y te tapaban el pase, entonces tenías que variarle. Son jugadores que piensan, son jugadores atléticamente muy rápidos, fuertes y que tienen genética y están bien preparados, pero la diferencia de los grandes jugadores o de los jugadores que se quedan en el roster es del cuello para arriba. Cómo te preparas, la inteligencia y cómo entiendes el juego, y además cómo asimilas el ser profesional. ¿Cómo cree que usted sería la manera más rápida en la que Mac Jones se podrá adaptar a la NFL? O sea, en este momento es un novato, pero ¿cómo llegaría a ser rápida su adaptación? Bueno, primero que nada, lo que demuestra en el campo, desde el training camp, que es el primero, que es el último en irse. ¿Qué es lo que hacía Tom Brady? Tom Brady, cuando llega a Tampa Bay, de repente todos los jugadores, ¿quién está en el campo? Tom Brady. Tom Brady, con 6 Super Bowls ya ganados, viene de Nueva Inglaterra y me está poniendo el ejemplo alguien de 40 y tantos años que ya tiene toda la experiencia, que tiene todos los récords, que tiene Super Bowls y es el primero en llegar en el campo. ¿Sabes qué? Yo no me puedo quedar atrás, yo quiero estar en ese nivel, quiero estar ahí. Entonces, ese quarterback tiene que hacer eso. ¿Qué tiene que hacer Mac Jones? Llegar al principio, irse al final y que empiece a hablar con sus acciones, que no se equivoque en el campo, que cuando tenga la oportunidad de estar, que le den las jugadas, no se equivoque, haga un gran trabajo, lo haga a máxima velocidad y solamente eso le va a dar la oportunidad de ganarse el respeto de todos los atletas ahí dentro de los Patriotas, de ganarse el respeto de los coaches, de que también vayan viendo cómo va el progreso. Él tiene mucha presión por ser el draft número 1, pero también Cam Newton tiene la presión porque ya estuvo el año pasado en Nueva Inglaterra. Entonces los dos tienen presión, los dos van a salir a dar todo. Y las jugadas, vamos a ver cómo las dividen, porque el primer equipo pasa la mayoría de las jugadas, segundo, tercer equipo le quitan jugadas. Haz de cuenta, si es un 11 contra 11 y son 12 jugadas, los titulares pasan 8 y los demás pasan 4. Entonces tienes poca oportunidad para tú poder hacer jugadas grandes. Aquí yo creo que con Mac Jones y con Cam Newton le van a diseñar jugadas para que se adapten a su esquema, vayan instalando, pero además vayan con las mismas repeticiones. Si son 12 jugadas, ellos van a pasar 5 y 5 y Stilton va a pasar 2, a lo mejor. Eso es lo que yo me imagino en Nueva Inglaterra, y de ahí es hablar con tus acciones, ejecutar en el campo. ¿Cuál sería el primer gran gesto de confianza del equipo? O sea, saber que Mac Jones está avanzando positivamente o notablemente incluso. ¿Cuál sería el primer gesto del equipo? ¿En qué lo traduciría? ¿En qué movimiento? ¿En qué movimiento? Bueno, desde el primer día, cómo va evolucionando, cuáles son los errores que comete y si vuelve a cometer el mismo error. Si vuelves a cometer el mismo error, es que no estás entendiendo que algo está mal. Si cometes otro error diferente, algo que no te hayan explicado, ok, pasa, pero ya no lo vuelvas a cometer. Y en base a eso vienen las evaluaciones. ¿Cómo va a llegar Mac Jones? Mac Jones viene de un programa grande, viene de ser campeón nacional, viene de ser pick número 1, haber sido escogido en el pick, en la ronda número 1. Entonces viene con mucha presión de no equivocarte, no te puedes equivocar y tienes que estar ahí, tienes que demostrarle al equipo que eres el líder y por qué te escogimos en la ronda 1. Hay algo que me llama mucho la atención y es a la hora de analizar a Mac Jones, mucho de lo que él hace en Alabama viene con estas jugadas que había mencionado usted de play action, pero también de RPO, unas cuantas las hizo también así, pero él generalmente ganaba con yardas después de la recepción. Y en Nueva Inglaterra siento que no tenemos esas armas. ¿Qué haría usted como entrenador para que, digamos que esa primera deficiencia que ve en Mac Jones, entrenarla, pulirla, mejorarla? ¿Qué le diría? ¿Qué pondría a hacer en los entrenamientos? Simplemente, primero que entendiera mi esquema ofensivo. Es lo primero que haría. Y después, segundo, ver cómo entiende, cómo asimila
las tendencias de la defensiva. ¿A qué me refiero con tendencias? ¿Qué cobertura es? Que te anticipes antes de que saques la jugada, cuando viene saliendo la jugada, que viene la rotación, confirmar que es esa cobertura, si viene disparo, si vienen maniobras en la línea defensiva, si los linebackers se echan para atrás, si van a disparar. Bueno, eso depende también de las coberturas, pero ¿qué tanto entiende el juego? ¿Y qué tan rápido? En la NFL el juego es muy rápido, es demasiado rápido, pero ¿cómo lo vas a hacer ver en cámara lenta, entendiendo y anticipándote a las coberturas? Joe Montana lo decía, yo veo el juego en cámara lenta ya en sus últimos años, yo lo veo en cámara lenta. ¿Qué significa? No es que se mueven más lentos, todos se mueven igual y todos se mueven rápido, ya sea zona, ya sea cobertura personal. Pero ¿cuál es la diferencia de que yo estoy atrás esperando el balón y cuando ya me están entregando el balón, confirmo si es cobertura personal, si es cobertura de zona, si es cobertura de zona, qué cover es, si es cover 2, si es cover 4, si es cover 6, si es cover 3, qué cover es? Y en base a eso, yo ya sé a dónde voy a lanzar el balón, cuál va a ser mi progresión, a qué receptor va a quedar descubierto. Creo que eso es lo más importante para un mariscal de campo, que se ve fácil decirlo, sí, anticiparse y todo, las lecturas, pero no es nada fácil. No es nada fácil, es entenderlo, es asimilarlo, y a la ofensiva es razonar tu esquema ofensivo, es conocerlo al 100%, porque un quarterback tiene que saber qué hacen los 10 jugadores, qué hace el centro, los guardias, los tackles, hacia dónde voy a mandar la protección en base a lo que me va a jugar la defensiva, qué cobertura es atrás, cuáles son las trayectorias que vamos a correr, cuál es el concepto, a quién quiero atacar, a quién le voy a atacar a quién voy a atacar con dos hombres. O sea, es una variación. ¿Cuáles son las variaciones que van a hacer en las rutas en base a las coberturas? Entonces es muy complejo, pero bueno, creo que Mac Jones tiene esa inteligencia para entender, para asimilarlo y que se pueda adaptar rápidamente. Algo que me llama mucho la atención, ya que tenemos ahorita las dos alas cerradas en el equipo, es que hace unos años, en estas constantes ausencias que tenía Gronkowski, se reemplaza el ala cerrada por el corredor, y tienes lo de LeGarrette Blount, que tiene un año fantástico en 2016. ¿Es necesario este año un jugador como ese tipo? O sea, volver a ese gran corredor que no hemos tenido mucho tiempo. Van a regresar a correr el balón. La fortaleza de Nueva Inglaterra hoy en día es correr el balón. Y de ahí arropar al quarterback. Aunque tengan a las alas cerradas. Aunque tengas a las alas cerradas, porque eso te va a facilitar, porque eso te va a abrir el ataque aéreo, eso te va a generar los unos contra unos, eso te va a permitir que Jonnu Smith lo abras y lo aísles como un receptor, dejes a Hunter Henry y empieces a atacar a tu ala cerrada y hacer diferentes movimientos. Juegan con muchos dos corredores y creo que esa es la fortaleza. Al final es dominar el centro del campo, y eso también le va a permitir con el RPO, con los play action, poder atacar atrás de los linebackers. Si tú no puedes correr el balón, los play actions es difícil que te salgan. ¿Cuál es la ventaja del play action? El play action es un engaño de carrera. ¿Qué es lo que vas a buscar? Que el primer paso de los linebackers, de los safeties, sea hacia adelante. Va para detener la carrera. Pero si tú no tienes la capacidad de correr el balón, entonces, aunque hagas el engaño, los linebackers van a congelar sus pies, no se van a mover hacia adelante, no se van a ir con el engaño y no se van a generar las ventanas atrás. Entonces, por eso es muy importante entender que para correr ese tipo de esquema que buscan los Patriotas y que lo han manejado en muchos años, hasta cuando estaba Tom Brady, el play action, las jugadas de play action le ayudaron muchísimo, pero primero tenían que empezar a correr el balón. Hubo un año en donde suplieron el ataque terrestre, y la rapidez para deshacerse del balón de Tom Brady con pases cortos fue lo que sustituyó el ataque terrestre. Fueron los pases cortos con Edelman a las bandas, pero porque tenías ese receptor que se podía mover a atacar a los linebackers. Por ejemplo, este año pues todos pensamos que va a ser Damien Harris, pero ¿usted cree que Sonny Michel sea recuperable? O sea, lleva ya unos 2 años en los que parece que se ha venido a menos, pero en su primer año prometía. ¿Cree que podamos recuperarlo y cómo lo lograría?
Sí, tiene las cualidades físicas, hay que ver cómo viene la lesión y escogieron a Stevenson, ojo con Stevenson que puede ser ahí el que pueda sustituir a Sonny Michel, es el de Oklahoma, es un corredor de poder, es un corredor que va entre los tackles, es un corredor de un corte y va hacia adelante y es lo que busca el equipo de Nueva Inglaterra y creo que al final Damian Harris va a ser el número 1. Y por otro lado tienen a James White, que es al final corredor de tercera oportunidad, pero utilizando a dos corredores y con formaciones abiertas, también lo puedes utilizar como receptor, como un receptor extra, como un arma diferente que lo puedes alinear en diferentes posiciones. Si el equipo quisiera recuperar un poco... No, sí, dale, coméntalo. Dale, perdón, es que estamos un poquito de ley. No, si usted quisiera recuperar a alguien como Michel... Espérame, es que no se escucha. Sí, no, sí. Sí, no, perdón. Síguele. Es que le decía a Henry, antes de que sigamos con lo de Michel, que yo entiendo y como analizaron la ofensiva, me encanta, porque tenemos a Michel, al novato, está Harris, está White, pero aquí hay un problema y Henry siempre me regaña cuando yo digo eso. A mí el gran atorón en la ofensiva, siento que se estaba haciendo un poco un tope es Josh McDaniels, porque creo que él todavía no ha aceptado que estamos en una situación nueva, que el equipo está reconstruyéndose y a pesar de que hay con qué trabajar, no ser una ofensiva espectacular, pero yo también coincido con ustedes en que hay forma de trabajar como se trabajó en los primeros partidos del 2020, pero siento yo como un pequeño así, no sé, no podría definirlo exactamente dónde está el problema, pero no veo a McDaniels en esa evolución, tal vez esa evolución que le impidió triunfar como coach o como tener una nueva propuesta después de desairar a los Colts, pero siento que también ahí hace falta algo en Nueva Inglaterra, aceptar que el tiempo es diferente, que hay que trabajar diferente, que no está Tom Brady, pero que tienes herramientas para hacer algo diferente o trabajar con ellas. No sé qué piensan ustedes. Sí. ¿Cuántos años jugó Tom Brady en Nueva Inglaterra? Durante todos esos años... 20 años. No sé, durante 20 años. Imagínate, tú estás en una empresa y no te preocupas por un puesto, por el puesto de gerente general o del CEO de la empresa, y de repente se te va. Ahora, ¿a quién vas a desarrollar? ¿Quién es el que va a comandar tu empresa? Si realmente se te fue y no estás y no sabes cómo desarrollar porque no has estado en esa posición durante 20 años. Creo que desde ahí parte el problema. Sí. Olvídense de Josh McDaniels. ¿Quién va a desarrollar al quarterback siguiente? ¿Quién va a decir, va a levantar la mano? Porque durante 20 años no tuve la presión de desarrollarlo. Ahora sí. Ahora no me va, y si viene alguien de colegial, lo tengo que desarrollar, porque no va a ser un Tom Brady. Sí puede ser, sí, pero hay que desarrollarlo. Hay que ver sus características y hay que verlo crecer. Tienen que empezar desde abajo, tiene que cometer errores. Y si escoges a alguien veterano, te tienes que adaptar a esta cultura, te vas a adaptar, ¿cómo te vas a adaptar? Estás limitado en tus cualidades físicas, en tu talento, entonces hay ciertas cosas que también hay que evaluar y creo que para mí el problema de Nueva Inglaterra es ese, ¿no? Que nunca se enfocaron en desarrollar un quarterback porque no lo necesitaban. Ahora que sí, pues tienen que asimilar ese cambio. En defensa podría encontrarse a lo mejor la llave porque están armando una defensa muy sólida. ¿Cree que esa defensa pueda recordar a lo que fue la del 2003, 2004, que era muy sólida, muy rocosa? ¿O a lo mejor estamos exagerando con las expectativas de la defensa? Bueno, la defensa es buena, la defensa conoce, y el año pasado escogieron dos jugadores, Uche y el de Alabama, Jennings, jugadores que estuvieron en la rotación. Es complicada esa defensa, no es nada fácil. Trajeron este año a Matt Judon, trajeron también a Gottschalk, el Garmedio. Aquí es adaptarte al esquema defensivo de Bill Belichick, en donde busca hacer rotación de los jugadores que no siempre juegan en la misma posición, que los va alineando en diferentes lados
Y esa es una cualidad, porque eso complica también a las ofensivas, pero también como jugadores tú no vas a jugar simplemente de linebacker exterior del lado derecho, sino que a veces vas a estar enfrente del guard, que a veces vas a estar afuera del tackle, que a veces vas a estar del lado contrario. Entonces, tienes que buscar las cualidades atléticas y que los jugadores puedan adaptarse a esos cambios. A lo mejor tú eres grande como linebacker central, sí, pero como linebacker central este año que regresa Donta Hightower no juega nada más de linebacker central, juega linebacker exterior, lo colocan a veces en la línea defensiva en 2 puntos para presionar, luego se echa para atrás, entonces lo estás colocando en diferentes alineaciones. Esa creo que es... Por eso hay tanta rotación y por eso también hay tantos jugadores a la defensa y de repente entran, salen, van y de repente ese jugador es bueno, sí, pero se adaptará al esquema defensivo de Bill Belichick. Esa es la duda y ahí ya depende de cada jugador que se pueda adaptar a esos esquemas que busca Nueva Inglaterra. Sí puede ser buena, puede ser buena. El año pasado demostró ser buena. Algo que me llama mucho la atención es todas las posibilidades que tiene la defensa, pero más o menos en esencia, ¿cómo ve jugando a la defensa este año? La veo bien, la veo en el enfoque de Nueva Inglaterra, que es de tener tercer down y ser sólida dentro de la yarda 20. Creo que tienen las cualidades físicas, regresan jugadores veteranos, el regreso de Kyle Van Noy me gusta mucho por su liderazgo, Donta Hightower igual regresa, entonces va a ser una defensiva sólida con líderes en diferentes áreas. Si esta defensa tuviera que cargar con un quarterback novato o con un Cam Newton desorientado, ¿cree que pueda? Sí puede cargar, pero depende hasta dónde, depende de las pérdidas de balón a la ofensa. La defensa te va a poder recuperar balones, pero también hay un límite, entonces necesitas que la ofensa también esté generando puntos y que no pierda bola. ¿Qué tanto afectaría el no tener a Stephon Gilmore? O sea, ahorita está como que queriendo o no queriendo regresar. ¿En qué tendría que buscar el cambio Bill Belichick? Mucho porque estás dependiendo de un corner que te puede jugar 1 contra 1 y no depende del safety que tenga ayuda. Sabes por las habilidades físicas que tiene que lo vas a aislar con el mejor receptor del equipo contrario y prácticamente le vas a hacer 1 contra 1 y no lo vas a dejar hacer nada. A diferencia de que si colocas a otro corner de ese lado, bueno, ahora tienes que hacer la rotación con los safeties. Nueva Inglaterra juega mucha cobertura personal, muchas veces dejan a un safety atrás y muchas veces dejan a Stephon Gilmore 1 contra 1 y el safety se rota del lado contrario del corner. Entonces, esa es una de las desventajas que yo veo si Stephon Gilmore no juega, el no tener ese corner en el que puedas confiar y en el que te pueda cubrir al corner número 1. Tiene JC Jackson, que me gusta mucho, pero yo creo que es la mancuerna, es la pareja de Stephon Gilmore dentro del terreno de juego. Aunque no vaya del lado contrario en la mayoría de las ocasiones, pero JC Jackson es ese corner que podrían confiar, pero no sé hasta dónde, no es un Stephon Gilmore. ¿Qué nos podría contar usted de Jalen Mills? Porque por ahí empiezan a utilizarlo un poco en el rol de Stephon Gilmore, y si por ahí no llegara a estar, pues quizás a lo mejor sería una opción. No. Pero en Filadelfia, ¿cómo lo usaban? No, Jalen Mills lo cambiaron de safety. Cuando estuvo de corner realmente lo hicieron trizas. Yo me tocó narrar y analizar varios juegos de él. El año pasado jugó de safety, lo hizo bastante bien, se ubica bien dentro del terreno de juego. No creo que lo vayan a colocar otra vez de corner. Si lo colocan de corner, bueno, es una pieza que van a atacar. Y en el Super Bowl lo atacó Chris Hogan, le hizo un hitch and go y le han hecho muchos. Los dobles movimientos le afectan mucho a Jalen Mills como corner. Incluso te digo, en el Super Bowl los Patriotas le aplicaron un pase largo que atrapó Chris Hogan. Entonces, no, sí. Creo que lo va más de safety. Es algo que comentaba Lisandro, de hecho, que él no le gusta de esquinero, pero el equipo lo puede llegar a utilizar. Esa es una de sus posiciones. Pero, y por ejemplo, Kyle Duggar es la primera selección que tuvo el equipo el año pasado. ¿Cómo lo ve para este año? ¿Cree que le den un rol como de Patrick Chung o lo vamos a ver a lo mejor intentando ser sucesor de David McCarthy en lo profundo?
No va a ser como Patrick Chung jugando ahí a la altura de los linebackers. Él es sólido para detener la carrera. Para eso lo escogieron el año pasado, sobresalió también ahí a la altura de los linebackers y la velocidad que tiene una gran rapidez, se anticipa muy bien a las jugadas y toma muy buenos ángulos para lograr taclear a los jugadores. Sí, y sobre todo, a lo mejor quedará pendiente el tener un safety profundo porque no lo tiene como tal Nueva Inglaterra, pero si te pones a ver un poco del video que tiene Devin McCourty y es muy difícil de ver un jugador que pueda replicar lo que hacía él, pero también pasa con muchos jugadores de defensa. O sea, ¿cómo ve que Bill Belichick está entendiendo que llega un punto en el que sus mejores jugadores están envejeciendo y tiene que reemplazarlo? ¿Cómo está cambiando la morfología de su defensa? ¿Cómo cree que lo vaya a tomar? Bueno, siempre ha hecho eso, ¿eh? Siempre también confía también en la gente que pueda llegar y si no sirve, busca otro y si no sirve, busca otro. Entonces, hasta que encuentre a alguien, quizá no de las características físicas, pero que se adapte al esquema defensivo. Aquí la clave con McCourty, fuera de las cualidades físicas para cubrir atrás y cómo se ubica atrás, es la comunicación que tiene. La clave de cualquier perímetro, por muy bueno que sea, es la comunicación. Si ellos no tienen buena comunicación, no van a ser un perímetro en unidad, en conjunto, sólido. Si son un equipo que tiene una muy buena comunicación, que tiene un gran líder y por lo regular que manda todos esos cambios y empieza a gritar y empieza a anticiparse y ojo, ahí viene la escuadra adentro y le ayuda a sus compañeros, es el safety. Entonces es muy importante esa comunicación que pueda haber y que la puedan encontrar. ¿Algo que quieras comentar, Lisandro? Aquí yo quiero comentar, sí, en este tipo, Carlos, es lo que platicábamos hace rato. Perfecto el análisis, coincido con ustedes, pero vuelvo a lo mismo. Nueva Inglaterra no se ha decidido a poner el botón de reseteo para poder ya hacer la transición a una reconstrucción, porque tenemos a McCourty que no sabía si jugaba al DIS. Desde el 20 está el 21, todavía no sabe si va a jugar el 22. Hightower todavía sigue coqueteando entre que se retire y no, porque el año pasado se sintió muy bien, aunque siente que todavía tiene fútbol, ya se fue Chung. Entonces volteamos con Gilmore, que es la última moneda real de cambio que tenemos en el equipo para poder sacar provecho y tampoco se comprometen con JC Jackson, que estoy de acuerdo con tu evaluación. A mí me encanta el muchacho, pero nunca no he sabido o no he entendido qué plan tiene Nueva Inglaterra con él. Entonces necesitamos que el equipo se decida, porque los veteranos líderes, que se notó la ausencia de algunos el año pasado, se necesitan, ya se van a ir. Entonces el equipo necesita comprometerse con sus jóvenes o simplemente pues buscar por otro lado algún veterano, que vamos a esperar. Pues se prevé una agencia libre fuerte el año que viene también, pero vemos que sí, todavía yo siento que le hace falta a Nueva Inglaterra el comprometerse a decidir si seguimos con los veteranos, a pensar que estamos a un mariscal de postemporada o algo, o simplemente ya traer los jóvenes, desarrollarlos y aventar a un equipo de reconstrucción. No sé qué piensas, Carlos. Bueno, yo creo que ellos sí están pensando en eso, han escogido varios jugadores jóvenes, tienen jóvenes a la defensa y los han ido evaluando y poco a poco les van a dar la confianza. Obviamente necesitas a esos líderes. El año pasado fue McCourty, no jugó Patrick Chung ya no está en el equipo. Entonces, creo que sí, a la defensa yo veo que sí tienen un plan B, que tienen opciones diferentes, a diferencia de la ofensa con el tema de quarterback. Este año ya con Mac Jones ya tienes un quarterback, pero ¿hasta dónde va a crecer? ¿Cuál es el techo de Mac Jones? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo va a asimilar? La defensa es un poquito más de jugadores que se puedan adaptar a ese esquema. Todos tienen las cualidades, pero ¿quién se puede adaptar a ese esquema? Y es mucho más fácil contratar, no me sirves, te corto, encuentro otro, busco jugadores con experiencia y de ahí voy armando mi defensa. Pero creo que la base de la defensa de Nueva Inglaterra está lista. O sea, el año pasado jugó y los que jugaron regresan este año y creo que no hay tantos cambios como en otros equipos a la defensa o de piezas importantes. ¿Qué le gustó el año pasado, tanto en defensa como en ofensiva, que le gustaría ver que sigan en esa tendencia? Pues el tema de la defensa, cómo siguen, cómo disparan, la manera como se mueven, la rotación que hacen con los jugadores en diferentes alineaciones.
Eso es lo que me gusta de Nueva Inglaterra y los balones que provocan, los balones que roban a la defensa. Y a la ofensa, pues no me gustó mucho. Creo que Cam Newton va a haber un cambio en caso de que sea quarterback titular. Y bueno, al final es correr el balón. Quizá no va a ser tan atractiva ese esquema ofensivo, pero al final tiene que ser productivo, tienen que convertir en tercer down y no perder el balón. ¿Hasta dónde cree que le dé este equipo? O sea, ¿en qué podría estar peleando para diciembre, enero? Puede pelear playoffs, puede llegar a estar dentro de los comodines. Creo que vemos a unos Bills que están ya un paso adelante en Inglaterra. Creo que Miami y Patriotas van a estar peleando por el segundo puesto. Los veo ahí parejones a los dos. Y finalmente, ¿quién usted cree que vaya a destacar por encima de todos? Primero en ofensiva y en segundo en defensiva. ¿Cuál cree que sería el MVP de cada unidad? Mira, a Nueva Inglaterra no le gusta eso, le gusta más por unidad, le gusta trabajar en equipo. ¿Sí? Y esa es la filosofía de Bill Belichick, y eso es lo que, o sea, de repente no tiene un jugador que sea líder de sacks, que sea... Sí, pero si tuviera que ponerle todas sus fichas en un jugador que va a cargar ese equipo. Me gusta Kyle Duggar. A la defensa y a la ofensa yo me iría por, híjoles, a la ofensa es difícil, ¿eh? Es difícil. Y me gustaría que destacara también Jonnu Smith, me gusta las cualidades que tiene. Sí, puede ser. Por ahí también está Christian Barmore en defensa. O sea, puede estar muy interesante la rotación en línea defensiva este año, porque hay muy buenos linieros defensivos y añadieron a este chico Christian Barmore. No sé si usted lo llegó a ver, pero tuvo un año muy interesante en Alabama. Sí, no, impresionante lo que tiene, porque es un jugador de arriba de 300 libras que te puede jugar técnica 3 en el hombro externo, que te puede cubrir un hueco, que puede ser sólido para detener la carrera, pero también puede ser un jugador que pueda presionar al quarterback desde el interior, algo como lo hace Aaron Donald, y eso complica mucho porque tiene ventaja sobre los guardias ofensivos. Entonces es un jugador de 3 downs que te puede, que con diferentes características puede ser productivo a la defensa. Un clásico producto de Alabama. McGraw. Ajá. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención este chico de Michigan que seleccionó. No va a jugar probablemente este año, pero es Cameron McGraw. No sé si esto será a lo mejor el inicio de un cambio positivo en cuanto a linebackers en defensiva. Y vamos más de este tipo de rápidos, ágiles. Pero ¿cómo ve usted a Cameron McGraw? ¿Cree que pueda cambiar la fisionomía de los linebackers en el equipo? Puede entrar en la rotación, puede entrar ahí en subpaquetes. Creo que ahí el líder va a ser Kyle Van Noy, aunque puede jugar externo e interior y tiene esa experiencia. Hay que ver cómo regresa también Donta Hightower, que el año pasado no jugó por COVID. Tienen a Jennings, tienen a Uche. Entonces hay profundidad ahí en el cuerpo de ¿cómo se llama? De linebackers, y tiene a Chase el güero, ¿no? Chase Winovich. Bueno, que juega más de exterior, ¿no? De linebacker exterior, lo rotan, pero bueno, está también ahí en la rotación de linebackers. Hay profundidad ahí en ese cuerpo, y que tiene a Kyle Duggar, que bueno, al final es un híbrido safety linebacker. Entonces podríamos ir cerrando diciendo que el equipo va a llegar hasta donde la defensa quiera. Hasta donde la ofensa no pierda balones. O sea, la defensa va a ser buena, la defensa va a ser, es la característica de Bill Belichick, que va a ser una defensa buena, no va a ser una defensa mala que quizá no vaya a parar a los rivales. Es una defensa que te va a robar balones, que va a parar en tercer down, que te va a provocar goles de campo en vez de anotación en la yarda 20. Va a depender mucho de la ofensa, de quién vaya a ser el quarterback titular, de que no pierdas el balón. La clave y las características de Tom Brady cuando estaba en Inglaterra era eso, que no perdía el balón. Por eso es muy importante lo que pueda hacer la ofensa, que cómo pueda mover el balón, de que cada vez que esté dentro de la yarda 20, de la yarda 25, saque anotación de 6 y no de 3, de que sea productiva, de que pueda estar moviendo las cadenas, de que puedan convertir en tercer down, pero
la estadística más importante y la que lleva a los equipos a postemporada es el diferencial entre intercambios de balón, balones robados contra balones recuperados, balones perdidos contra balones recuperados. Sí, sobre todo esa parte. Si el equipo quiere controlar el reloj, tiene que aprender a no regalar el ovoide, no regalar su tiempo al rival. Yo le quiero agradecer profundamente, señor Carlos Rosado, por su participación en el directo de esta noche. No tengo más que elogios por todo el análisis que ha dado. La verdad es que coincidimos en la gran mayoría. Yo diría que en mi caso es totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Es un equipo muy interesante para este año, pero en este momento la ofensiva es la que más incertidumbre nos causa. Entonces, habrá que ver cómo juega, pero creo que es un paso correcto en la dirección que el equipo busca para regresar a los grandes escaparates. Lisandro, no sé si tú quieres añadir algo más. Sí, nada más para finalizar, me gustaría, Carlos, nos comentabas sobre tus campamentos de receptores, donde podríamos encontrar información para si hubiera gente de Nación Patriota o de los que nos escuchan interesados, cuándo se puedan abrir, si los vas a poder hacer este año. Y después de eso, hacerte una pregunta así básica para la Nación Patriota. ¿El reloj está corriendo hacia atrás para Belichick? ¿O crees que él todavía tenga esas ganas de seguir a sacar otro proyecto? Va para atrás, ya también por la edad y por el cansancio y todo lo que representa. Va a ser importante lo que sea este año. No quiere decir que si no pasan a postemporada lo vayan a correr al final de la temporada, pero va a estar dentro de la silla caliente, a pesar de la relación que tiene con Robert Kraft. Pero ya para atrás también buscará, creo que trae un proyecto a corto plazo, no tanto a largo plazo, más a corto plazo en los próximos 3-4 años para poder volver a llevar al equipo hasta el Super Bowl. Y si no se da, bueno, quizá busque el retiro, no sé, ese es mi parecer. Ajá. Y bueno, los campamentos ya los tengo uno en Puebla, tengo en la Ciudad de México, entrenamientos personales, y me puedo encontrar en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram como @CarlosRosadoV, estoy en YouTube Carlos Rosado Sports y en Facebook Carlos Rosado 15 y cualquier información, ahí también subo videos y todo. Pues de mi parte, muchas gracias, Carlos. Me encantó la invitación de Henry, que hayas aceptado acompañarnos. Sí. Y pues nos despedimos deseándote lo mejor y saludando a la Nación Patriota. Gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches, hasta luego.